Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Buenas, tardes, días, según vean esto. buenas noches, tardes, días. Espero se encuentren muy bien. A todos los que nos están viendo, muchas gracias, doctor, una vez más por acompañarnos en este video, en el cual ahora nos toca hablar de las redes sociales, las cuales han tenido un impacto muy grande en la humanidad, en la sociedad. Es un impacto desde un punto de vista psicológico muy importante, ya que las redes sociales no son un mero entretenimiento. Las redes sociales se crearon incluso para satisfacer una necesidad humana básica, que es el sentido de pertenencia. Y finalmente llegó a satisfacer esa necesidad, llegó se podría decir, a ayudarnos en ese sentido, pero también puede ser algo contraproducente si no se sabe realmente qué son las redes sociales o qué impacto tienen en tu vida diaria y en tu vida cotidiana, desarrollándote con los demás, desarrollándote en privado, porque quieras o no, hasta eso ya afecta a las redes sociales. Todo lo que se puede decir que hagas en tu vida tiene que estar ligado a una red social y eso puede ocasionar mucha confusión, muchos problemas actuales en la vida que causan las redes sociales como es quizás sentido de rechazo también. Si no encuentras una pertenencia fuera de la red social, vas a sentir rechazo en la vida real y ese es un problema muy grave porque creo que ahorita el problema es que la gente suele confundir mucho las redes sociales con la realidad. Creo que si una persona, todos los reels que le aparezcan, todos los videos, los shorts que el algoritmo le vaya mostrando, genera una perspectiva que puede ser el mundo real, el mundo que todos vemos así tal cual, que los videos que te aparecen son la realidad absoluta. Y bueno, eso es muy peligroso, muy peligroso porque, bueno, finalmente que haya algo que te separe de la realidad y que te haga pensar que es la realidad pues no es cualquier cosa, ¿no? Hay cosas que hacen lo mismo que son las drogas y a esas sí las vemos con más precaución, con más peligro. Sin embargo, las redes sociales pueden hacer exactamente lo mismo de desafanarte de la realidad totalmente y tú no te estás dando cuenta y estás gastando la mitad de tu día en el celular y en las redes sociales, ¿no? Todo lo que tú haces, tu trabajo, tus vacaciones, las haces con el objetivo de subirlo a redes sociales. Entonces ahí ya es cuando se está el sesgo de que las redes sociales ya están tomando el control de tu vida, el control de tu identidad y no estás tú generando tu identidad en las redes sociales, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso, doctor, de cómo poder ser consciente y hacerle para poder nosotros ser quienes somos en las redes sociales, que es lo importante. Y bueno, sí es un poquito complejo, ¿no? Eso de ser quienes somos en las redes sociales, porque las redes sociales generalmente se basan en la aceptación, Es decir, en la aprobación de los demás, ¿no? Y para eso hay que simular, aparentar, muchas veces engañar, ¿no? Cuando las parejas que se citan en estas páginas, en estos sitios de encuentros de parejas, llegan al lugar real y no se reconoce, ¿no? Por todos los filtros que se han puesto en esas, en sus tus fotos. avatares, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces es poco probable, ¿no? Las redes sociales, es poco probable, digo, ser quien realmente se es, ¿no? Cuando se experimenta una sociedad de consumo de la apariencia, ¿no? Y de la aceptación. Eh, Sin embargo, también pueden tener su utilidad, es decir, como decía Paracelso, todo puede ser un medicamento, todo puede ser un veneno dependiendo de la dosis, y entonces habría que saberlo equilibrar. Eh, es cierto que como seres humanos necesitamos un sentimiento de pertenencia, desde que manera instintiva, desde los primeros albores de la humanidad servía para aglomerar a la tribu, aglomerar el clan, que pudiera permitir la supervivencia juntos, ¿no? Así que y quien quedaba fuera del clan prácticamente estaba condenado a la muerte. Así que instintivamente tenemos esa necesidad de pertenencia. Eh,
y eso está bien, digo, porque finalmente las civilizaciones se basan entre muchas otras cosas, pero también basados en esa pertenencia. Ahora bien, la pertenencia habría que determinarla en términos de a qué siento esa pertenencia, es decir, a qué me aferro, cuál es el vínculo que tengo, ¿no? Y muchas veces esas pertenencias no se basan en la construcción, se basan en la apariencia, como ya dijimos, y esto va deteriorando la esencia, ¿no? de la persona, porque deja de ser quien es para mostrarse como no es. Y en ese mostrarse como no es, pues difícilmente vas a saber quién realmente eres. Eh, pero para empezar, eso se tiene que ver como un input y output, ¿no? Las entradas y salidas de información. Y para empezar, tendríamos que abordar las entradas de información, es decir, eh, cuáles son, como bien dijiste, los algoritmos que estoy yo mismo construyendo para que las redes sociales me muestren la información, que me van a generar esa complacencia emocional por sentir gratificado que realmente se está confirmando lo que estoy pensando, ¿no? Porque lo que estaré viendo son determinados sitios que van a confirmar que mis creencias son las verdaderas. Y en ese sentido, no puedo o no existe mucha oportunidad de compaginar con otras formas de pensar, de creer, antagonistas que pudieran formar ese equilibrio en términos de cómo dejar de creer o soñar que estoy consciente cuando realmente no lo estoy, ¿no? Que eso es un autoengaño, yo diría que bastante común, porque hasta qué punto uno sabe que sus creencias son verdaderas si no las has comprobado, ¿no? Las creencias sobre los sistemas económicos, políticos, sociales, tu misma vida, etcétera, si no tienen una forma de comprobación, al final, ¿cómo sabes que es cierto? Porque otros lo dicen. Ese es el problema, porque finalmente las informaciones que se dan en las redes sociales, y no nada más en las redes sociales, en cualquier tipo de pantalla que vengan, televisión abierta, noticiarios, etcétera. Ninguna información es por casualidad, toda información se da en términos de algún constructo que tiene un propósito. Uno mismo cuando sube contenido a las redes sociales lo hace con un propósito, eh, el que sea. De tal manera que lo que se está alimentando mucho de este pensamiento que en ocasiones llega a ser hegemónico, el mainstream, eh, anula la forma de pensar de manera alternativa y anula la forma de pensar auténtica, porque cuando hay un mainstream, difícilmente se piensa como uno realmente piensa. Es decir, piensas como los demás piensan o como la mayoría piensa. Pero entonces tú ya dejaste de pensar como tú realmente piensas, porque no existen dos seres humanos que pensemos igual. No, y esta mentalidad colmena que se está creando, que está formando, implica necesariamente dejar de pensar por mí mismo para estar pensando como los demás, y a esto voy a sentir una pertenencia. Y el problema es que esta sustitución del pensamiento que yo tenga por mí mismo, pues nunca me va a llevar a encontrar cuál es el objetivo y sentido de mi vida, porque nadie en el mainstream me va a decir para qué nací, por qué nací, de dónde vengo y a dónde voy. Esas son respuestas que únicamente uno los puede encontrar. Así que si uno eh, encontraría su sentido en el pensamiento de los demás, en el sentimiento de los demás, pues lo único que se estaría integrando es como otro ladrillo en la pared, ¿no? Homogéneo, es decir, con las mismas características que los demás tienen, las mismas formas de expresarse, de mostrarse, de sentirse, hasta de desnudarse, ¿no? De vestir, etcétera. Eh, y esto es una repetición, esto es una recurrencia normalmente que hace que con el paso del tiempo va ocasionando una rueda sin sentido, porque finalmente, ¿dónde está la realidad? Y es una pregunta que difícilmente alguien va a poder tener una respuesta objetiva, porque finalmente todo el mundo cree que lo que piensa, percibe, uno es la realidad, sin analizar la traducción que tenemos de nuestros juicios para modificar esa realidad en términos de nuestra percepción. Y entonces, toda esa información que va entrando se vuelve en qué tanto distorsiona realmente la percepción que podemos tener de manera objetiva. Y luego, cuando sale de nosotros, cuando subimos el contenido, no es sino ese mismo vicio en términos de juicios que van alterando
esa percepción de la realidad, ¿no? Que bueno, eso cuando uno no piensa por sí mismo, pero cuando uno piensa por sí mismo me parece que a pesar de que pueda ser divergente, de que pueda ser inclusive absurdo, pero realmente es lo que uno piensa, puede contribuir con una mejor calidad de información que cuando se repite incesantemente informaciones que ya vienen en el mainstream, simple y sencillamente porque si estás repitiendo ese tipo de información tanto para que sea introducida en el pensamiento como para ser exteriorizada, pues entonces no hay nada nuevo, no se aprende nada nuevo, no se construye, no se crea. Solamente en la divergencia es cuando existe esa posibilidad de creación, ¿no? Y esa posibilidad de encuentro con uno. ¿Por qué? Porque es eso lo que pudiera llegar a ser auténtico, pero que le estamos renunciando para ser aceptados, para emocionalmente tener esa gratificación de que pudimos tener likes, para tener ese consuelo de que no estamos solos en nuestra forma de pensamiento y para vencer ese miedo de no ser aceptados. Así que todo es un equilibrio, ¿no? Yo creo que las redes sociales pueden tener mucho apoyo, mucho aporte en la manera en que cada contenido que se suba sea auténtico, sea original, no sea para contener o para obtener la aprobación, sino para aportar lo que yo siento y lo que yo pienso, ¿no? Realmente, que eso fue lo que se pensó en un inicio durante las redes sociales, con el Internet, la oportunidad de que los que no se eran escuchados Exacto, podían ser escuchados claro. porque había mucha restricción de los medios de comunicación. Y esa era una buena idea, pero después se deformó en términos de la aceptación, ¿no? De los likes, de los retweets, etcétera, ¿no? De las distintas maneras de propagar esa información. Así que llegó a deformarse con el paso del tiempo de tal manera que inclusive lo más estúpido es lo que más likes tiene, ¿no? Y en eso viene otra situación de cómo compaginar la estupidez que todos tenemos, ¿no? Yo me considero entre uno de ellos, eh, de no entenderme y aceptarme como soy para asimilar informaciones externas que no me definen quién soy, sino lo único que están haciendo es un constructo artificial, un constructo virtual de lo que uno cree ser. Y me parece que esa es una situación. Y cuando se reproduce ese patrón, entonces vienen situaciones bastante eh, graves, ¿no? Como el hecho de justificar genocidios o el hecho de ser indiferentes ante el dolor de otro ser humano. Porque mucho de esto también viene de lo que Byung-Chul Han considera la pornografía de la violencia, ¿no? Ya estamos tan habituados a la violencia en este tipo de presentaciones que somos indolentes totalmente con el dolor de ajeno. Y estos son peligros, y como estos peligros hay muchos. Así que cuando estemos bebiendo información, ¿por qué no reflexionar un poquito lo que realmente pensamos y sentimos y exteriorizarlo? Si se burlan, si no se burlan, si no nos dan likes y la chingada. O sea, ¿eso qué? Porque lo importante es ser uno mismo, ¿no? Expresarte como uno realmente es. Por eso surgen los vacíos existenciales, porque uno se olvida de uno mismo, ¿no? Y ese vacío en el que uno mismo está ausente, ¿no? Y muchas veces queremos ver en otras causas, buscar afuera lo que realmente podemos encontrar adentro, ¿no? Exactamente. Sí, creo que precisamente esa situación de la mente colmena, como lo mencionó doctora, es una situación sí un tanto peligrosa como se está llevando ahorita lo de las redes sociales, porque precisamente creo que lo mencionó más o menos esa cuestión de que si tú llegas a una red social, a un grupo o a un mainstream donde finalmente subas cierto contenido que a lo mejor te satisfaga de cierta manera por algún tipo de objetivo o logro que esa persona haya obtenido, que haya logrado, que haya hecho y el que esa persona lo comparta y que a lo mejor tú te sientas un tanto proyectado con esos logros y que realmente te hagas sentir ese éxito, ¿no? Por decirlo así, pero finalmente ni siquiera es tu éxito, ¿no? Es un poco como lo que está pasando ahorita con toda la situación del mundial. Se me ha bombardeado mis redes sociales en cuestión de cómo fue México de anfitrión, cómo fue reconocido por los otros países, por los países extranjeros,
y cómo han alabado tanto a los fans mexicanos y yo veo que mucha gente está muy soñada, o sea, digo, está bien, ¿no? O sea, hasta yo siento bonito, yo también siento padre que digan los extranjeros o que reconozcan ciertas aptitudes de los mexicanos. Sin embargo, bueno, o sea, yo tengo que reconocer que yo ni siquiera vi a ningún extranjero, por ejemplo, o sea, en este tiempo del mundial, no me tocó estar en esos sitios, no tuve cierta convivencia, por lo cual realmente yo no me puedo hacer yo no me puedo adjudicar ese logro o esa satisfacción de que los extranjeros a los mexicanos nos tratan de amabilidad y de otras cosas, porque realmente sí, soy mexicano y a lo mejor sí tengo ciertos rasgos de personalidad muy mexicanos, pero realmente no es un tanto un logro que sea mío que de una pertenencia como tal mía, porque realmente yo no hice nada, ¿no? O sea, yo realmente no hice ninguna acción que realmente pueda decir me merezco esa ovación de algún extranjero, ¿no? Pero realmente las redes sociales hacen eso precisamente. Todo objetivo, todo logro que a lo mejor tú veas en pantalla, de alguna manera lo visualizas, lo proyectas en ti y eso te calma la ansiedad, te calma como que la situación del estrés de no haber hecho nada o no haber logrado todavía lo que tú quisieras. Y en vez de que eso sea una ayuda para calmar el estrés y seguir moviéndote en tu objetivo, eso te va estancando cada vez más y más y más porque realmente vas a estar únicamente esperando a que otra persona realice otro logro y para tú sentirte bien y simplemente darle like y de ahí te vas a basar. Y si tú te dedicas a subir contenido, precisamente va a venir esta situación de que te puedes guiar por lo que te dé más likes y no por lo que tú eres realmente o lo que tú quieres demostrar, porque finalmente la sensación de pertenencia puede ganar quizá a lo que es tu objetivo o tu percepción del ser de ti mismo, ¿no? Y creo que sí o sea, más que de uno mismo, sí sería una acción que deberíamos de hacer en conjunto, o sea, que deberían de hacer muchas personas, que deberíamos de empezar hacerlo como comunidad, esta cuestión de quizá de alguna manera encontrar la forma de quitar el odio, el hate en redes sociales, porque también se genera mucho odio con las publicaciones, se atacan mucho las personas y finalmente como que hasta se generan bandos, ¿no? Como usted lo mencionó, igual para mí me es muy decepcionante ver videos así donde gente tiene accidentes o gente les pasa algo y la mayoría de los comentarios son en cuestión de burla y que a lo mejor un comentario que haya hecho un chiste es el que tenga más likes y pues precisamente toda la gente ya se va a guiar a eso, ya no le va a importar lo que le haya pasado al humano en pantalla. Lo que le va a importar es hacer un buen chiste de eso para ser reconocido. Y entonces ya está, esa es la deshumanización de que te desensibilizas de lo que es otra vida humana para satisfacer tu ego, porque finalmente sería el ego lo que está satisfaciendo al ser reconocido en redes sociales por personas que ni siquiera conoces quizá en físico. Y vaya, es una pertenencia, yo diría así, fuera de la realidad, porque realmente no sería lo mismo, o sea, no es lo mismo igual ver un video de un accidente en pantalla a que tú veas el accidente en persona. Y bueno, o sea, ya las cosas cambian, pero si la situación sigue así, es por eso que ya la mayoría de la gente que cuando hay un accidente, en vez de hacer algo, se pone a grabar, porque en vez de, piensa más que el mayor beneficio en vez de ayudar a la persona será tener un buen video para subirlo y hacerme viral. Y he visto muchísimas personas que incluso han aceptado que ellos han hecho cosas atroces o cosas malas para que sean reconocidos, porque ellos encontraron la forma de que hacer algo malo, que les tiren odio, es la forma de hacerlos brillar, desde hacerlos famosos, ¿no? Es como, no sé si vio el caso de este periodista argentino que hizo unos comentarios de los mexicanos. Ujú, eh, ujú. Ese tipo de personas finalmente son los que seguían a través de esto de las redes sociales, de la pertenencia falsa, de crear odio, de crear una percepción no real
y desensibilizarse de lo que son las relaciones humanas, ¿no? Y solo se va a una cuestión del ego propio. Y bueno, no es una cuestión solo de una sola persona, es de una comunidad, ¿no? Ya hay, en cuestión, creo que no deberíamos nosotros como comunidad seguirle el juego, ¿no? Obviamente estaríamos cayendo en la misma situación y obviamente hasta le estaríamos dando el gane, porque eso, esa persona genera odio para seguir con su trabajo. Y si él ha encontrado la manera de que sea así la vida, mm, nadie lo va a poder obligar a que lo vea de diferente manera. Pero no podemos caer en la misma realidad que este sujeto tiene por creer que es la realidad absoluta y por entrar a un sentido de pertenencia, aunque sea del otro bando, ¿no? Así lo estemos apoyando o atacando, estamos entrando a un pensamiento colmena donde realmente, pues finalmente no opinas al 100% lo que tú piensas, porque aparte, pues es difícil ya, digo, hay miles de comentarios, o sea, ya para que igual que tu comentario se haga viral, luego puede ser muy difícil, aunque bueno, sea lo mejor o lo peor, eso ya dependerá de ti. Pero sí, es un equilibrio, no podemos dejar las redes sociales. Las redes sociales yo creo que van a seguir existiendo en lo que resta de la humanidad y tenemos que adaptarnos a este proceso evolutivo, ¿no? Así ha funcionado la humanidad. Hemos funcionado sin redes sociales y obviamente lo podemos seguir haciendo. Ya llegaron las redes sociales y a lo mejor no las podemos quitar, pero no podemos ya cambiarnos al estilo de vida que las redes sociales nos están dictaminando, de que sí finalmente nos están haciendo abejas obrejas, nos están haciendo tener un solo pensamiento que se puede decir que es el pensamiento bueno y realmente no hay un pensamiento bueno o malo, hay pensamientos. Exacto. Sí, y fíjate que lo que estás diciendo sobre Bateman, no sé cómo se apellida este. Feynman, Y ajá. es lo de menos, ¿no? Este, cuando tú dices que yo odio a alguien y se hace viral, eh, bueno, en primer lugar, yo ni sabía que existía ese tipo, ¿no? Eh, y si yo no sabía que existía, ¿por qué me tiene que importar lo que diga, ¿no? Es decir, si odia a los mexicanos o no odia a los mexicanos, a mí qué me importa, ¿no? O sea, pues es su vida y chido y ya, ¿no? O sea, es decir, ¿qué razón tendría yo para que me importe lo que Para él que, diga de mí o exactamente. de mis connacionales, ¿no? Simplemente es el valor que yo le quiera dar a eso, ¿no? Eh, y por lo demás, cualquier comentario de odio, pues la verdad, como decía Hugo Chávez, pues, no tengo palabras para estupideces, ¿no? El asunto es que yo creo que tenemos que rebasar eso, me refiero, por ejemplo, analizar esto del mundial, a mí me se puede analizar desde distintas perspectivas, ¿no? Es cierto que existe una proyección por logros no conseguidos de manera personal, que cuando alguien más los hace y se proyecta uno como si uno los hubiera conseguido, ¿no? Ante esa carencia de logros existe ese tipo de proyección. Y no es que se apoye a un país, se apoya a una empresa. La Femex Food, la Federación Mexicana de Fútbol, es una empresa. La FIFA es una empresa particular, por eso tiene sus propias reglas. Es decir, no, y bueno, y no nos metamos ya a la corrupción que hay en todo ello, ¿no? Tanto de la FIFA, Femex Food o otras federaciones. Eh, Sí, no y queremos arruinar todavía esa, sí, sí, no, a lo que yo quiero llegar esa es, pasión. pues, eso podría analizarse desde esa perspectiva. Pero también hay otros puntos de vista diferentes que también vale la pena contemplar. Y el hecho de que eh, en distintas partes del mundo exista una idea sobre una la manera esta de ser hospitalarios del pueblo mexicano en general. Eso es algo que no se ve fácilmente en cualquier parte del planeta. Y es algo que todavía preservamos, ¿no? A pesar del dolor nacional, a pesar de las condiciones económicas, políticas, de inseguridad, etcétera, seguimos abrazando a los extraños, ¿no? En un momento de euforia, de alegría. Y eso es lo que les puede llamar la atención, aún con situaciones de adversidad de equipos, de rivalidad de los equipos, existe esa empatía,
esa convivencia con los demás, ¿no? Que en muchos términos, digo, se llevó a extremos no desagradables, pero afortunadamente la gran mayoría de la afición mostró ese calor humano, ¿no? Sabes, situaciones en redes sociales que después se dio con Ecuador y con sudamericanos, etcétera. eh, Ahí como que se desvirtúa un poquito, ¿no? Porque finalmente vuelve a lo mismo, es decir, se le da demasiado peso a comentarios que si uno se pone a pensar bien las cosas, ¿por qué tendrían que afectarte? ¿No? Es decir, eh, yo creo que con sus actos los mexicanos demostramos que no estamos en ese círculo de odio y no nos tienen por qué sacar de ahí. O sea, vivimos o mostramos esa empatía, esa humanidad, ¿no? Y entonces, ¿por qué alguien deshumanizado nos tendría que sacar de ello, ¿no? Es decir, sería como, eh, no sé, eh, renunciar a lo que realmente somos, ¿no? Porque en esos momentos de alegría, la gente se mostraba ahí sí como realmente era, ¿no? Y al principio no les importaba si los estaban grabando, ¿no? Ellos hacían lo que hacían de manera espontánea por el mero hecho de divertirse y de divertirse junto con los que no eran mexicanos. A diferencia de que lo que pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Con todas estas acciones racistas que había en los aeropuertos, sobre todo con las selecciones africanas, con Irán, ¿no? Y todo esto llamó la atención del mundo, ¿no? Porque, y me parece que se da un mensaje positivo en ese sentido. Mientras haya mensajes de humanidad, por ejemplo, este es un buen ejemplo, ¿no? Se puede ver desde distintas aristas, ¿no? Como tú bien lo dices, Sí, sí. cuál es la proyección psicológica en términos de logros personales que no se alcanzan algo, la corrupción de la FIFA, lo positivo que se está mostrando en todo ello, en términos de solidaridad, de hospitalidad. Eso es valioso y cómo un mismo evento o suceso puede tener distintas maneras de interpretaciones. Y no quiere decir que sean falsas todas ellas, ¿no? Sino que hay percepciones que pueden ser verdaderas y que sumándolas podemos tener una mejor apreciación del fenómeno. Así que hay distintas maneras y me parece que este es un muy buen ejemplo para ver cómo las redes sociales no es que no son buenas o sean malas, simple y Exactamente. sencillamente es el valor que tú le estás dando, ¿no? Y por ejemplo, este comentario insulso nuevamente, si yo le doy un valor negativo, pues es lo que va a tener para mí. Si yo le voy a dar un valor positivo, nuevamente igual. En este caso me parece que lo mejor es darle un valor nulo Nulo. y decir que siga su vida, porque sinceramente no me importa lo que piense, ¿no? Yo sigo siendo con mi vida, yo puedo ser feliz, y si él odia a la gente que quiero odiar, pues a todo dar, ¿no? O sea, ¿a mí qué? No me importa, ¿no? No, mi vida no se va a ver afectada por eso. Y mal estaría si mi vida se viera afectada por un comentario estúpido, ¿no? Claro. Sí, es precisamente las acciones que causan ese equilibrio de que tanto hemos comentado de aquí en las redes sociales, porque precisamente esta situación de que se vieron situaciones como del racismo, de la hospitalidad de México, de quizá alianzas con países centroamericanos, Colombia, Chile, y digo, las redes sociales precisamente, ya había habido mundiales anteriormente, y no sabemos si a lo mejor México, los fans eran así, porque, bueno, a lo mejor como mexicanos yo puedo decir, yo sé que los mexicanos siempre hemos sido así, incluso antes de las redes sociales, los mexicanos siempre han sido de echar de ese tipo de desmadre, que no les importara ser grabados, porque precisamente eso fue lo más importante, la mayoría de los videos se vieron naturales sin una intención externa de subirlo a red social. Obviamente sí vi muchos ya influencers que sí hacían cosas un tanto forzadas, pero la mayoría de la gente lo hacía todo muy natural y toda esa situación, gracias a las redes sociales, llegó a mucha gente del mundo. Gracias a las redes sociales nos dimos a conocer algo que siempre hemos sido y que y que es una virtud, podemos llamarlo así, que realmente sí valoran en muchas otras partes del mundo. Y bueno, o sea, y ahí está la parte positiva y sí, volviendo a la parte negativa de estos comentarios de odio, porque siempre va a haber, incluso aunque sean entre mismos mexicanos y pueda haber comentarios de odio, pero es esta situación que usted comenta, no tendría que haber una,
Digo, yo la respuesta aquí no veo que sea una funa, que sea de que lo bloqueen, que ya le estén tirando de comentarios a esa persona todos los días, porque eso es lo que pasa, ¿no? Ya una persona hace un comentario en redes sociales y al día siguiente ya sus redes sociales están invadidas de mensajes privados, están invadidas de puro acoso. Y realmente yo no creo que pueda ser la solución, no tanto porque no se lo merezca esta persona. No, porque eso es lo que le funciona, ¿no? Exactamente, porque precisamente como ya lo había mencionado antes, o sea, el más fama le estás dando, entre más vistas tenga su perfil, va a llegar a más gente lo que él dijo. O sea, y finalmente lo que la gente tiene miedo es de que la Así gente es, sea corrompida con el odio, cuando pues, realmente ellos mismos están siendo corrompidos al darle esa importancia. Porque realmente todos piden que ya no vuelva a ser periodista porque tiene poder de llegar a las personas y de que de que las cosas que diga así le es. van a llegar a todas las personas y que son mensajes de odio. Y bueno, no, si la gente así con mensajes de odio siempre va a haber. Si quitas a este periodista argentino, el siguiente mes vamos a encontrar otro que va a decir cosas así y no vamos a poder estar sacando siempre a todo ese tipo de gente. Lo que podemos hacer es blindarnos nosotros, blindar a nuestros conocidos, a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, de hacerle la conciencia de que no debemos darle esta importancia a estos comentarios de odio porque finalmente no hay una razón ni siquiera lógica para realmente adjudicarnos esos mensajes. Y, perdón, doctor, se apagó el micrófono, se muteó. Sí, sí, es que la mejor estrategia para un mensaje de odio es la indiferencia y el olvido. Es eso. Es decir, si tú le quieres estar contestando, diciendo, argumentando, etcétera, lo único que estás haciendo es generar más contenido para él que le va a beneficiar. Pero en él y en tantos comentarios de odio que puede haber, lo mejor es mandarlos al olvido, que nuestra humanidad mande al olvido la deshumanización, ¿no? Sí, sí, claro, precisamente con esa importancia menor de darle ese tipo de comentarios. Y eso ya obviamente queda más en nosotros como comunidad que en esas personas, porque realmente el acceso a las redes sociales siempre la van a tener y ya depende de nosotros qué tipo de comunidad queramos crear y qué mensaje queremos dar también ante esas situaciones, ¿no? Porque son situaciones de odio que vamos a manejar muchas veces y más en redes Así es. sociales, más en redes Sí, sociales. ¿alguna conclusión que quieras dar? Bueno, como conclusión, creo que, bueno, hablamos mucho de muchos aspectos importantes y quisiera volver a recalcar que de verdad todas las personas que nos están viendo hagan este énfasis de lo que son las redes sociales, hagan el énfasis de por qué suben contenido y si es contenido verdadero o es un contenido falso solo para dar a una necesidad de una pertenencia, porque realmente hay una necesidad que puede ser, si tú te concentras en esa necesidad, nunca vas a poder llegar a ser quien eres realmente, y sobre todo hablando de pertenencia. Entonces, sí es muy importante que Mm. de verdad podamos usar estas redes sociales como somos y hacer conciencia a los demás, a la comunidad como tal de este cambio, de estas situaciones positivas y negativas que dejan las redes sociales. Y pues nada más, doctor. Sí, yo creo que cuando uno tiene la necesidad de ser aceptado, uno vive bajo el estrés por ser aceptado. Y cuando uno tiene esa necesidad de ser aceptado y renuncia a quien es, primero, nunca va a ser aceptado, porque no puede ser aceptado por todos por las distintas formas de pensar. Claro, Siempre va a haber gente que te va a atacar, te va a decir, etcétera. claramente. Entonces, eso nunca se va a conseguir. Y aparte, vas a simular a alguien que no fuiste y nunca te vas a encontrar contigo mismo. Entonces, al final no va a funcionar. Sí, claramente es esa falta, esa trampa de las redes sociales de taparte tu juicio, de ver quién eres, mirar hacia adentro de ti. Nunca vas a mirar el mundo interior cuando estás demasiado concentrado en el mundo exterior. Sin embargo, también el mundo exterior te da pistas de tu mundo interior. Es un espejo, es una reciprocidad que se tiene que analizar muy a profundidad. O sea.
Lo mencionó, doctor, a lo mejor las redes sociales muestran una parte de la realidad. No podemos decir que es totalmente falso, pero tampoco es totalmente verdadero. Así es. Entonces, pues sí, es acoplarnos, siendo que nosotros y acoplarnos a todo ese sistema que ya estamos viviendo. Muy bien. Bueno, pues pues es un gusto haber estado con ustedes y nos vemos en la siguiente sesión, ¿no? Excelente, doctor. Pues sí, les agradezco igualmente. Que tengan una excelente noche. Bonita noche, bonito día, bonita tarde. Nos vemos. Nos vemos.